Hola gente, vamos a continuar con el TP número 6, actividad 7. Vamos a ver qué nos pide en este punto actividad 7C. Aplica sucesivamente las operaciones elementales para obtener una matriz equivalente a, y ellos me dan una matriz. Voy a adelantarme aquí un poquito a los temas que siguen, que es escalonar una matriz. ¿Qué es escalonar una matriz? Fíjate en este detalle. Por ejemplo, yo tengo una matriz compuesta por estos elementos. Le vamos a poner letra A, B, C, D, E, F, G, H. Procura que tu pivot sea 1. Ese es mi pivot. Ese pivot me sirve para que yo haga 0 estos elementos. ¿Por qué? Porque escalonar una matriz consiste en hacer 0 a todos los elementos que estén por debajo de la diagonal principal. Repito, escalonar una matriz quiere decir transformar los elementos que están debajo de la diagonal principal en ceros. ¿Utilizando qué? Las operaciones elementales. ¿Cuáles son? Son 3, recuerda. Permutar filas entre sí. Multiplicar a una fila por un escalar. Y la otra es sumar a una fila un múltiplo de otra. ¿Sí? Esas son las que vamos a utilizar. Bien, entonces nuestro objetivo para esta matriz es que esa matriz yo llegue, fíjate, a esta matriz. Aquí para que el 1 y estos elementos que sean ceros. Ese es nuestro objetivo, escalonar una matriz. ¿De acuerdo? Manos a la obra. Fíjate que yo aquí tengo un 0. Entonces aquí me conviene que mi pivot sea 1. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a permutar la fila 1 con la fila 2. Profe, ¿por qué hace eso? Para que el pivot sea 1. Entonces fíjate que la fila 2 va a pasar a ser la fila 1. Y la fila 1 pasa a ser la fila 2. El resto se mantiene igual. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Para que el pivot sea 1. Y con ese pivot vamos a hacer 0 estos elementos. Este ya es 0. Ahora vamos a ver cómo hacemos 0 ese elemento al menos 1. Entonces fíjate. Matriz equivalente. La fila 1 no va a cambiar. La vamos a dejar como está. La fila 2 tampoco va a cambiar. Vamos a dejarla como está. Y fíjate. Viene aquí el detalle. ¿Qué operación elemental me conviene hacer para que ese elemento sea 0? Fíjate, al ver que son iguales y uno es opuesto del otro, me conviene decir que a la fila 1 le sumo la fila 3. Yo tengo una nueva fila 3. Vale decir que aquí no hace falta multiplicarles por ese múltiplo, ya que al ser iguales tienen signos distintos, signos opuestos, me conviene hacer esa forma. Y veamos qué me queda. La fila 1, el pivot que es 1, más la fila 3, todo esto es fila 3, pero yo estoy en ese elemento, más menos 1. Y fíjate qué me queda, más por menos menos, 1 menos 1, 0. ¿Me sigues? Perfecto. Sigo ahora para ese elemento, fíjate. Fila 1 es el menos 2, más el elemento de la fila 3, que es el 4. Menos 2 más 4, me queda 2. Sigo. Fila 1, el que le sigue. El elemento de la fila 1 es el 5, más el elemento de la fila 3 es el 1. Y eso me queda 6. ¿Se entiende? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho que estos dos elementos sean ceros. ¿Qué me está faltando? Hacer 0 este elemento. Ahora bien, para que este elemento sea 0, tu pivot va a ser este. Este va a ser nuestro pivot. Siempre es aconsejable que el pivot sea 1, simplemente para facilitar los cálculos. Pero si tú tienes mucha práctica, no hace falta que ese pivot sea 1. Lo puedes hacer manualmente y sale igual, ¿sí? Yo lo voy a hacer que sea 1, simplemente para que practiquemos las operaciones elementales, simplemente para eso. Pero repito,
si tienes mucha práctica, no hace falta que el pivot sea 1 para hacer que este elemento sea 0, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar la fila 1. 1 menos 2, 5. Fíjate que a la fila 2 voy a multiplicarle por un escalar. Para que sea 1, es un medio, si quiero lo poner de este lado o de este lado. Lo voy a poner de este lado. Ese es mi K. ¿De acuerdo, cierto? K por la fila que tú deseas y va a cambiar toda esa fila, ¿de acuerdo? Entonces un medio por la fila 2 y va a cambiar toda la fila 2. 0, fíjate, un medio por 0, 0. Un medio por 2, me queda 1. Un medio por 2, me queda 1. El resto se copia. Bien, ¿de acuerdo? Hemos aplicado la segunda propiedad elemental. Ahora vamos a hacer 0 a ese 2. Veamos entonces. Copiamos la matriz, la fila 1 se mantiene la misma, la fila 2 también, y fíjate en el detalle. Ahora nuestro pivot es este, para hacer que ese elemento sea 0. Fíjate entonces, vamos a ver. Recuerda, fila 2 por un escalar, le sumamos la fila 3, de tal manera que cambie toda la fila 3. Y veamos, fíjate que a este elemento no le damos importancia porque 0 por un número va a ser 0, más la fila 3 que es 0, ese no va a cambiar. Estamos aquí. 1 por ese múltiplo, no sé aún, tal que a sumar la fila 3 que es 2, eso me tiene que dar 0. ¿Quién será ese valor? El menos 2. Fíjate, 1 por menos 2 más 2, 0. Y ya tenemos entonces lo que queríamos. ¿Me sigues? Bien, sigo. El elemento de la fila 2, ¿quién es? El 1 por escalar menos 2 más el elemento de la fila 3, que es un 6. Más por menos, menos. 1 por 2 más 6. 6 menos 2, me quedó 4. Y fíjate a qué hemos llegado. Hemos escalonado la matriz. Hemos hecho que los elementos que estén por debajo de la diagonal principal, recuerda que esto, no te olvides eso, eso es la diagonal principal. Y los elementos son 0. Y antes de que termine, una pregunta que siempre la hacen. Profe, ¿qué pasaría si no se trata de una matriz cuadrada, sino de una matriz rectangular? ¿Cómo yo voy a hacer lo que usted me está pidiendo? Fíjate en este detalle. Si yo tengo una matriz rectangular, ¿te acuerdas, no es cierto? Que es una matriz rectangular cuando el número de filas es distinto al número de columnas. Aquí, por ejemplo, tengo 2 filas y 3 columnas. Eso es una matriz rectangular. Vas a ver que en la cartilla casi siempre están las matrices cuadradas, misma cantidad de filas y columnas. Entonces uno dice, ah, sí, es verdad, esta es la diagonal principal. Pero profe, ¿qué hacemos cuando yo tengo una rectangular? Fíjate en este detalle. No te olvides nunca que la diagonal principal parte siempre del elemento de la primera fila y primera columna. Ese es tu diagonal principal. No lo olvides eso. Así sea, ponele que sea, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 8, 10, 20. Esta matriz tiene 2 filas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Cuál es, profe, en este caso, mi diagonal principal? Es esta, la que parte del elemento que está en la primera fila y primera columna en esa forma. Ese es tu diagonal principal. Por más que tengas muchas columnas y muchas filas, va a partir siempre del elemento de la primera fila y primera columna. Si me dan ese tipo de matriz y te llegan a pedir que escalones esa matriz o triangularizar esa matriz, lo único que yo tengo que hacer 0, los elementos que están debajo de la diagonal principal. Eso que quede muy claro, porque en los parciales no siempre
van a darte una matriz cuadrada. Es más, cuando te piden el rango de una matriz, tengo que tener mucho cuidado. Así que, ojo, ¿sí? Gracias por estar, bendiciones y a seguir adelante. Chao.